Pedagogía, sección 10, apéndice 2, fragmentos pedagógicos. Esta es una obra del maestro y filósofo Immanuel Kant. Apéndice 2, fragmentos pedagógicos. La habilidad es lo primero en que hay que pensar, pero no lo más importante. De igual modo, el pan es lo primero en el matrimonio, pero no lo más importante. Lo primero es aquello que contiene la condición necesaria del fin, pero lo más importante es el fin. El hombre debe ser disciplinado, pues por naturaleza es salvaje, y debe ser informado, pues es bruto. En el orden natural es bueno, pero malo en el orden moral. Debe ser formado para la virtud. Su educación no es solamente negativa. Debe sentir coacción, pues estará sometido a la coacción social. Educación libre. El hombre debe ser educado, amaestreado, proceso adecuado. El niño debe ser educado libremente, de forma que permita a otros ser también libres. Debe aprender a sufrir la coacción a que la libertad se somete en bien de su propia subsistencia, no sentir subordinación bajo sus órdenes. Así pues, debe ser disciplinado. Ello precede a la instrucción. La formación es aquello que debe continuar ininterrumpidamente. El niño debe aprender a soportar privaciones y a mantener al mismo tiempo el ánimo sereno. No debe ser obligado a simular sentir horror y un horror inmediato a la mentira. Aprender a respetar el derecho de los hombres de forma que sea para él un muro infranqueable. Su instrucción debe ser más negativa. No debe aprender religión antes que moralidad. Debe ser delicado, pero no mimado, afeminado. Debe aprender a hablar con franqueza y a no adoptar una falsa vergüenza. No debe aprender modales finos antes de la adolescencia. La inteligencia es lo primero. Así pues, es bruto durante algún tiempo, pero pronto útil e inteligente. Ambos sexos deben ser educados y disciplinados. Los hombres, para la sociedad, necesitan lo primero más que las mujeres. La interesante idea de Rousseau, según la cual la formación del carácter de las muchachas durante la educación tiene un influjo grandísimo en el sexo masculino y en general sobre las costumbres, es digna de ser estudiada. En la actualidad, las jóvenes son educadas en lo que concierne a los buenos modales, y no para la virtud y los buenos pensamientos. Religión, honor, que está dirigido a lo que otros, aunque no sea más que uno, piensan. Hasta que no hayamos estudiado mejor la naturaleza femenina, se hace bien confiando a las madres la educación de las hijas y eximiendo a estas de libros. A la belleza y a la juventud no solo les es natural, sino también conveniente ser cortés, complaciente y dulce, pues es un honor el poder ser dirigido por medio de afables sugestiones, y la aspereza de la coacción brusca es poco honrosa. En la habitación de las damas, aun cuando éstas se entregan a las aficiones de su sexo, todo es más artístico, delicado y ordenado que en el caso de los hombres. Pero además, poseen la facultad de modelar estas aficiones por medio de la razón. La mujer necesita, pues, mucha menos crianza y educación que el hombre, así como menos enseñanza, y los defectos de su natural serían menos visibles si tuviera más educación. Si bien no se ha encontrado todavía ningún proyecto educativo acorde con la naturaleza de su sexo. Su educación no es instrucción, sino conducción. Deben conocer más a los hombres que a los libros. El honor es su mayor virtud y el hogar su mérito. Los padres son demasiado indulgentes con las hijas. Las madres lo son con los hijos. Cada uno debe disciplinar a su sexo. Se suscita la cuestión de hasta qué punto debe ser mecánica la educación y la instrucción y dónde la formación ha de realizarse por medio de razonamientos. Esta última presupone siempre razonamientos. Así como el lenguaje y el cálculo pueden aprenderse mecánicamente, lo mismo ocurre con la historia, si bien siguiendo un plan trazado por la razón. La moral y la religión deben ser tratadas lógicamente. Voluntad buena y recia. El mecanismo debe preceder a la ciencia. También en moral y religión. Demasiada disciplina coarta y mata la habilidad.
La cortesía no concierne a la disciplina, sino al refinamiento. Por tanto, debe ir en último lugar. No refinan las ciencias, sino las escuelas públicas. Las ciencias pulen y civilizan. Las universidades refinan. La corte enseña buenos modales y cortesía. Toda ordinariez proviene de la engreída independencia de no querer ligarse por el bien del otro. El hombre es siempre de buen corazón. Es demasiado bueno para hacer algo malo. El bien es considerado en el corazón solamente como algo sensorial o físicamente bueno. Pero el mismo hombre puede hacer, sin mayores reparos, algo moralmente malo. Un hombre bondadoso no castiga de buen grado si realiza buenas acciones con gusto. Pero tal vez miente y se pone al lado del miserable que no tiene razón. Es muy pernicioso pretender desarrollar el buen corazón antes que el buen carácter. Hay que considerar al primero como una menudencia en comparación con este último, pero no por ello totalmente despreciable en sí. Primero, formar un carácter, después un buen carácter. Lo primero se lleva a cabo con la práctica, proponiéndoselo firmemente y adoptando algunas máximas emanadas de la reflexión. En el carácter del hombre debe hallarse un germen de cada bien. De otro modo, nadie podrá hacerle salir. Si carece de él, se sustituye por estímulos análogos, honor, etc. Los padres tienen tendencia a preocuparse por el talento y habilidad de sus hijos y si acaso por sus sentimientos, pero jamás por el corazón o el carácter. El carácter significa que la persona deduce la regla de sus acciones a partir de sí misma y de la dignidad del ser humano. El carácter es el principio de vigencia universal en el hombre, de la utilización de los talentos y atributos de éste. Es, pues, el modo de ser de su voluntad, sea bueno o malo. El hombre que no tiene ningún principio estable de sus acciones, ni uniformidad alguna, no tiene carácter. El hombre puede tener un buen corazón y, sin embargo, carecer de carácter, ya que depende de los caprichos y no obra por máximas. Conciernen al carácter la estabilidad y unidad de principio. El carácter se desarrolla tardíamente y perdura hasta el final. La dignidad se pierde con el buen humor y la sociabilidad, particularmente en las mujeres, y ellas tienen poco carácter en general. Cuanto más presupone uno que su fuerza le basta para poner por obra lo anhelado, tanto más práctico es el deseo. Si considero a alguien insulso, no puedo sacar de él ningún deseo práctico de comprender los argumentos de mi verdad. Si considero a alguien abyecto, no puedo sacar de él deseo alguno de obrar el bien. Cuando las camas están bien variadas, ellas solas se vuelven a ahuecar rápidamente después, gracias a su propia elasticidad. En los colchones viejos, las marcas permanecen, solo se recomponen con lentitud. Esta es la diferencia en el modo de recibir fuertes impresiones por parte de los jóvenes y por parte de los adultos. Estos poseen sensibilidad para las impresiones, pero carecen de elasticidad para rehacerse. El plácido abatimiento es el momento en que comienza a fluir libremente de nuevo el impulso vital. Se siente la supremacía del propio impulso vital. El adulto experimenta, por el contrario, los inconvenientes del mismo y el restablecimiento es lento y por ello mismo imperceptible. Los adultos tampoco necesitan de aquellos cambios anímicos que lo dificultan. Los jóvenes, por ser alocados, aman el patetismo y en virtud de su elasticidad, la impresión desaparece de inmediato, debido también a que no conocen todavía el valor de mantener el ánimo bajo dominio propio y no dejarle a merced del dominio ajeno. Las cabezas pensantes pertenecen a un mundo científico inmerso en interdependencias ininterrumpidas, por más que algunos siglos proyecten sus sueños sobre ellas. De esta forma, los adultos pertenecen al mundo científico o filosófico moderno y los jóvenes al antiguo, para entender adecuadamente si se aprovechan de las opiniones del mundo antiguo. Se debe tener, pues, respeto para el mundo científico antiguo y agradecimiento para con los adultos.